Margarita Bourgeois, que tomó el nombre de Margarita del Santísimo Sacramento, 17 de abril de 1620 al 12 de enero de 1700, fue una figura fundamental en la historia colonial de la Nueva Francia y fundadora de la Congregación de Notre-Dame de Montreal. Su vida se caracterizó por un enfoque a la vez pragmático y místico de la educación y la caridad, y por haber establecido una de las primeras comunidades religiosas femeninas no enclaustradas en la historia de la Iglesia Católica. Fue canonizada el 31 de octubre de 1982 por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en la primera santa de Canadá. Contexto histórico y primeros años. Nacida en Troyes, en la provincia de Champaña, Francia, Margarita Bourgeois creció en el seno de la burguesía francesa del siglo XVII. Era hija de Abraham Bourgeois, maestro cerero y empleado de la Casa de la Moneda, y de Guillemette Garnier. Su formación se desarrolló durante el auge de la gran mística francesa y bajo la influencia de figuras como Jean-Jacques Ollier y Pierre de Berulé. Aunque la historiografía anterior a 1950 sostenía que quedó huérfana a los 12 años, investigaciones documentales posteriores confirman que tenía 19 cuando falleció su madre, en 1639. El punto de inflexión en su vida espiritual tuvo lugar el 7 de octubre de 1640, durante una procesión en honor de la Virgen del Rosario. Al contemplar una imagen de piedra de la Virgen en la abadía de Notre-Dame, experimentó una profunda conversión interior que la llevó a abandonar la vanidad mundana. Tras ser rechazada por las carmelitas y otras órdenes enclaustradas, se unió a la Congregación Externa de Troyes, una asociación de laicas dedicada a la enseñanza bajo la dirección de la Madre Louise de Chomedey de Sainte-Marie. Misión en Nueva Francia. En el año 1652, Paul de Chomedey de Maisonneuve, gobernador de Ville-Marie, actual Montreal, y hermano de la directora de la Congregación Externa, visitó Troyes en busca de ayuda para la colonia. A pesar de las advertencias sobre la imposibilidad de establecer una comunidad religiosa en las precarias condiciones de la frontera canadiense, Margarita, con 33 años, aceptó la invitación para viajar a América como maestra seglar. Llegó a Quebec el 22 de septiembre del 1653, tras una travesía marcada por la enfermedad y la peste, durante la cual ejerció labores de enfermería y asistencia espiritual a los colonos reclutados. Al llegar a Ville-Marie, se encontró con una elevada mortalidad infantil que impedía inicialmente la apertura de una escuela, por lo que dedicó sus primeros años a la asistencia social, actuando como una hermana mayor para los colonos. En 1657 impulsó la construcción de la capilla de Notre-Dame de Bonsecours, la primera iglesia de piedra de la isla. Fundación Educativa y Social. El 30 de abril de 1658, Margarita inauguró la primera escuela de Montreal en un establo de piedra cedido por Maisonneuve. Su visión pedagógica combinaba los principios educativos franceses del siglo XVII con una adaptación realista al entorno colonial, e insistía en que la educación debía ser gratuita para las niñas de las clases desfavorecidas. Para sostener y ampliar esta obra, realizó varios viajes a Francia con el fin de reclutar compañeras. Su labor se extendió más allá del aula. Las Filles du Roi. Margarita se encargó de acoger y preparar a las jóvenes huérfanas enviadas por Luis XIV para contraer matrimonio y poblar la colonia, actuando como tutora y procurando que los futuros esposos fueran adecuados. Expansión institucional. Fundó un internado para las hijas de familias acomodadas en 1676, pero su prioridad siguió siendo la atención a los pobres, para quienes estableció el Ouvroir de la Providence, una escuela de formación profesional y doméstica en Point Saint Charles. Misiones indígenas. Estableció una misión educativa en el poblado indígena de la montaña hacia 1678. Donde atrajo y educó a niñas de las primeras naciones junto con las colonas francesas. La innovación de la vida no enclaustrada. El aspecto más innovador de la obra de Santa Margarita
fue su insistencia en fundar una comunidad de religiosas seculares, es decir, no enclaustradas, algo extraordinario para la época. Su modelo teológico se basaba en la vida itinerante de la Virgen María, argumentando que la Virgen no vivió en clausura, sino que mantuvo una vida interior profunda mientras servía activamente al prójimo. Esta visión encontró una fuerte resistencia en la jerarquía eclesiástica. El obispo François de Laval y más tarde el obispo Saint-Vallier intentaron imponer la clausura o fusionar la congregación con las ursulinas. Margarita defendió con tenacidad la autonomía y el carácter secular de su instituto y viajó a Francia para obtener patentes reales de Luis XIV en 1671, quien reconoció la utilidad social de la labor educativa. Finalmente, el 1 de julio de 1698, la comunidad fue canónicamente constituida y Margarita y sus compañeras profesaron votos simples. Últimos años y muerte. Tras renunciar a su cargo de superiora en 1693, dedicó sus últimos años a la oración y al recogimiento. Su muerte estuvo marcada por un episodio de fuerte carácter místico y sacrificial. Al enfermar gravemente la joven hermana Catherine Charlie, Margarita ofreció su propia vida a Dios a cambio de la de su compañera. Según los relatos de la época, la hermana Charlie se recuperó, mientras que Margarita cayó enferma de fiebre y falleció pocos días después, el 12 de enero de 1700. En el momento de su muerte, la congregación contaba con 40 hermanas. En 1961, la orden había crecido hasta alcanzar las 6.644 religiosas, pero actualmente, año 2026, son alrededor de 850. Su legado perdura no solo en la congregación de Notre Dame, sino también en la historia social de Canadá, donde es reconocida como cofundadora de Montreal y pionera del sistema educativo y social de la colonia. Cuando el corazón está abierto al sol de la gracia, vemos las flores florecer en su fragancia. Se ve que éstas han aprovechado la palabra de Dios. Nunca he dudado de la misericordia de Dios y esperaré en Él incluso cuando me vea con un pie en la perdición. Me parece que no prestamos suficiente atención a la oración, porque a menos que surja del corazón, que debe ser su centro, no es más que un sueño infructuoso.